Bueno, en principio yo no tenía, o a mí me criaron con una total igualdad desde casa, ¿no? Tengo solamente hermanos hombres, soy la más grande, la única mujer, y en casa no había diferencias. Entonces yo nunca identifiqué dentro de mi formación un proceso de diferenciación entre hombres y mujeres, ¿sí? Es hasta la preparatoria, hasta que ya empiezo a trabajar, cuando ya empiezo a ver como unas diferencias muy sentidas y muy amplias al respecto. En la preparatoria yo cursé las áreas industriales, cuando la universidad tenía bachillerato unitario y tenía áreas, ¿no? Y íbamos a trabajo comunitario, a Belénes, etcétera. Te estoy hablando de la mitad de los 80s. Y en ese sentido fue cuando ya empecé a percatarme que había muy pocas mujeres en las áreas industriales, pero sobre todo cuando entro en ingeniería. Cuando entro en ingeniería, en realidad, pues éramos solo 6 compañeras. Entonces, y de esas 6 compañeras concluimos la carrera 3 con hijos. O sea, la mitad no tenía hijos y la otra mitad de todas las mujeres de la generación, pues ya habíamos tenido hijos, ¿no? Yo me casé a los 21 años, tuve a mi hijo a los 23 y me divorcio a los 25. Entonces, ha sido como muy rápido este proceso de darme cuenta que yo quería un elemento de igualdad en el que fui criada, en el que fui formada, y pues evidentemente que eso continuó a lo largo de mi trayectoria profesional. Como ingeniera, pues la gran mayoría todavía prevalece en el imaginario social que las carreras de ingeniería son carreras para hombres, cuando no es así. Lo que determina la carrera es la vocación, el interés por esa área temática. Entonces, a mí siempre desde pequeña me gustaron las matemáticas, me gustaba desbaratar cosas, armarlas, y eso fue lo que me inclinó a las áreas de electrónica, a las áreas de telecomunicaciones. Y bueno, nunca hubo esta diferencia. Creo que las diferencias comienzan a marcarse cuando estás en el hogar y tú, como padre o madre de familia o un adulto, le dices a la niña, eso no es de niñas. Ahí es donde empieza a haber una discriminación hacia las mujeres. Cuando desde el seno familiar nosotros limitamos a las mujeres para jugar fútbol, para jugar carritos, para subirse a los techos, ¿no? Etcétera. O sea, porque tenemos la misma capacidad. Es a lo largo de la infancia cuando empiezan a poner limitaciones y nos empiezan a hablar como por géneros. Sin embargo, pues afortunadamente yo nunca tuve eso. Provengo de una familia sinaloense, de mujeres fuertes, de un padre que cuando yo tenía 3 años se va de casa a formar otra familia, y les platico siempre cuando estamos en reuniones con las niñas de los programas de la OCDE para impulsar que las niñas vayan a ciencia y la tecnología. Digo, a ver, ¿quiénes de ustedes viven con sus papás, ¿no? O quiénes viven solo con la mamá? Y hay una gran población que solamente vive con la mamá como jefe de familia y como jefa de familia, y en ese sentido también se requiere pues estas nuevas masculinidades. A mí me enseñaron a que las mujeres podíamos. Yo vi a mi mamá, a mi abuela, a mi tía criar a 3 chiquillos que estaban ahí y que se quedaron sin padre, ¿no? Por una decisión del propio padre. Entonces, en ese sentido, creo que es desde casa donde te limitan, y afortunadamente a mí siempre me dijeron que yo podía todo lo que quería, ¿no? Entonces, que quería bailar y que quería, no sé, participar en un concurso. Entonces, cuando veo el ámbito profesional, pues entonces yo no tenía limitantes. Sin embargo, es ahí donde me enfrento a diferentes jefes, he tenido muchos jefes en la vida, ¿no? Entré en 1986 a trabajar en la Universidad de Guadalajara, estando todavía estudiando la preparatoria, y era yo secretaria de grupos, sí, era una secretaria. Entonces
que fui escalando y me fui preparando y me fui, yo no tenía como la idea de quiero ser la vicerrectora, ¿no? No, sí, quiero llegar a dirigir un espacio. De hecho, yo quería ser directora de una prepa, ese era como mi sueño cuando estaba de secretaria de grupos. Y la vida me dio muchas oportunidades que pude tomar, pero que no solamente que las tomé con todo y el temor que siempre se toman las decisiones de esa naturaleza, sino que también estaba preparada. Todo el tiempo estudiaba, es decir, en la vida uno tiene que estarse preparando constantemente, hay una actualización permanente, sobre todo los ingenieros, pero bueno, ahora ya no solo de los ingenieros, en realidad en todas las áreas, todos los ámbitos, tienes que estarte preparando, las tecnologías van cambiando y lo que aprendimos a hacer en la escuela, cuando ya eres egresado y profesionista, pues empieza a cambiar y tienes que aprender cosas nuevas. Entonces se requiere una flexibilidad cognitiva, es decir, todo lo que aprendiste anteriormente quizá no te va a servir ahora, sino que ahora lo tienes que buscar de otra manera. Me explico. La mayoría aprendimos a hablar por teléfono, timbrando el teléfono, nos levantábamos, íbamos físicamente al teléfono, levantábamos la bocina y hablábamos por teléfono. Ahora el teléfono lo traemos con nosotros. Tuvimos que aprender estos nuevos aparatos, ¿no? Los aparatos, la telefonía móvil, y los chicos y las chicas van a tener que aprender otras cosas que no sabemos qué, y tenemos que darles esa oportunidad de que uno pueda siempre estar aprendiendo cosas nuevas, y eso se forma desde casa. Y creo que ese es un elemento que para mí ha sido fundamental para poderme enfrentar en las instancias donde hay puros hombres y yo la única mujer. Entonces el género ahí lo dejo de lado y es la actividad profesional y de conocimiento lo que me hace sentirme segura y poder participar adecuadamente, ¿no? Uno de los retos más relevantes en la vida fue haber sido mamá mientras estudiaba la carrera de ingeniería. Yo me casé a los 21 años, estando en primer semestre en la escuela, segundo semestre, y la verdad o sea, nosotros esperamos tener el hijo hasta el 98, nace Omar, y es una bendición maravillosa tener un hijo. O sea, es el mejor regalo que la vida me ha podido dar. Creo que para mí, o sea, digo, respeto cuando una mujer decide tener o no tener un hijo. Creo que lo importante es que ahora cada mujer decidamos si queremos o no tener un hijo. Pero yo sí, lo volvería a vivir, lo volvería igual, a vivir igual, porque él me dio un motivo interno muy poderoso para continuar la carrera. Y además, pues yo lo llevaba a clases, no había guarderías, ¿no? Entonces, yo pedía permiso a los profesores, al director de la facultad, ¿no? Para que fuera a clase. Entonces, mi hijo vivió conmigo las transformadas de Laplace, la serie de Fourier, ecuaciones diferenciales, integrales y todo eso, ¿no? Y entonces ese fue un reto para mí muy importante, poder ser mamá, amamantarlo, incluso, ¿no? En clase me ponía un rebozo y estaba participando en clases para no dejar la escuela, porque era algo que no quería dejarlo. En mi casa me habían enseñado que las mujeres deberíamos prepararnos para poder salir adelante, y ese fue un elemento incluso pues crucial en mi momento con mi pareja, ¿no? Con el papá de mi hijo, porque pues obviamente viene de una cultura en el que pues querían que la mujer estuviera dentro de casa, ¿no? Entonces, pues ese fue un parteaguas, y esa fue una de las decisiones de las más relevantes que en mi vida he tomado, y creo que la volvería a tomar, porque creo en la equidad en la pareja.
Bueno, mencionaremos que tenemos 3 techos, o dentro de los estudios de género se hablan de 3 techos, ¿no? El techo de cristal, que es ese techo donde las mujeres solemos ser siempre la número 2, ¿no? Ya mero alcanzo a ser la CEO, la directora general, ¿no? Casi. Y siempre estamos abajo, así todo el trabajo, ¿no? Y entonces, cuando es la primera vez que una mujer logra estar en esa posición, es cuando se rompe el techo de cristal, ¿no? Es decir, no, ya mero vamos a alcanzarlo, pero siempre está ahí, ¿no? Es decir, siempre estamos como en segundo término, porque hay elementos que uno necesita con mucha fortaleza y con mucha preparación y de mantenerte para poderlo romper, ¿no? Y también necesitas circunstancias incluso hasta sociopolíticas, ¿no? Para poder generar estas condiciones. Hay un techo que me parece que es el más grave, que es el techo de cemento. Este techo en el que nosotras mismas nos decimos, no puedo. O sea, es más fácil romper un techo de cristal que romper un techo de cemento. Cuando la limitante viene interna de nosotras mismas, decir, es que yo no puedo llegar ahí, es que yo no puedo alcanzar tal posición, porque no puedo, porque desde pequeña les enseñaron a decir, es que tú no puedes, ay no, tú estás muy tonta, tú no puedes, ¿no? Déjaselo a tu hermano, o lava tú lo de tu hermano porque él sí tiene cosas importantes, las tuyas no son. Entonces, desde casa nos enseñan a autolimitarnos, ¿sí? Es un tema cultural, y los temas culturales son los más difíciles de romper. Y el techo de diamante. El techo de diamante es en el que nos sentimos la figurita, la estrellita, la bonita, el adorno, y las mujeres no son capaces porque es el adorno, ¿sí? Entonces, estos techos creo que son más difíciles y lo importante es que empecemos a visualizarlos, a visibilizarlos, a decir, existen, porque cuando uno no los tiene tan claros, uno los reproduce. Los reproduces con tus hijos, los reproduces con tus hijas, los reproduces en la sociedad, con tus propios estudiantes. Y es por ello tan importante que este tipo de programas o este tipo de acciones se fomenten, se difundan, para que nos demos cuenta que la autolimitación también proviene de nosotros y que debemos de romper con eso. Y que romper con eso implica empezar a pensar en una sociedad diferente. Empieza a pensar, a crear una sociedad entre iguales, o sea, con gente con iguales derechos, sí diferentes, porque somos visiones compatibles, visiones complementarias. Yo pensaría que el mundo ya no debería ser ahora solo de las mujeres, ¿no? Yo soy de la idea de que somos hombres y mujeres compartiendo una visión del mundo. Pero esa visión que es complementaria y que permite que podamos como sociedad llegar a lugares más humanos, a lugares donde el otro es importante y el otro me construye a mí. Creo que afortunadamente sí, así como a mí me inspiraron ejemplos muy importantes. Yo veía, por ejemplo, a la doctora Ruth Padilla en la Universidad de Guadalajara y yo decía, ay, qué padre, o sea, porque hablaba y era muy elocuente, era muy racional en su decir, ¿no? Y eso me permitía a mí ver, es que sí se puede, ¿no? También, la doctora Cheto, que tiene investigaciones en torno a la luz, también para mí era como un referente, ¿no? Pero el tener referentes o el tener modelos como sociedad, modelos de mujeres que trabajaron en ciertos elementos o que rompieron este techo de cristal o que son muy eficientes, o Marie Curie, por ejemplo, que hizo investigaciones y que dio a la ciencia grandes logros, que de hecho es la primera mujer que tiene 2 premios Nobel. Para mí eran un referente, pero también verlo al interior de casa. O sea, para mí era un referente mi madre, que empezó a estudiar ya grande,
porque tenía que trabajar y vernos a nosotros. Para mí era un referente mi tía, que era un modelo de responsabilidad, y que juntas, pues formaron a 3 hijos junto con mi abuela. Entonces, pues era un matriarcado, yo vivía en un matriarcado. Por eso es que quizá cuando salgo al mundo laboral, pues también no me dejo, porque para mí somos iguales, ¿sí? O sea, para mí lo que prevalecía era la capacitación y el conocimiento, no el género. Entonces, creo que por ello, pues pude acceder a esos espacios, aunque sin duda hubo comentarios misóginos en las reuniones, por supuesto, y tuve jefes misóginos, por supuesto, y bueno, anteriormente, ¿no? Me quedaba callada, hace como 30 años, ya después, lo que hacía era respondía a lo mejor con la misma agresividad con la que me sentía agredida, pero ya aprendí a responder con inteligencia. Entonces, la edad te permite y la experiencia te va permitiendo racionalizar y darte cuenta cómo una crítica dice más del otro que de ti mismo. Y también comprender pues que ese es su universo y cómo hacer para cambiar la normalización de la misoginia, ¿sí? O la normalización de la violencia que viven las mujeres en casa. Entonces, pues con este tipo por eso trabajo tan activamente en la OCDE, en el tema de ONU Mujeres, for She, y todo lo que sea con beneficio o para el beneficio de las nuevas generaciones de mujeres, donde se encuentran mis sobrinas, por ejemplo, donde se encuentran un montón de niñas que estoy cierta que van a cambiar el mundo, pues estaré participando. Sin duda, los modelos que uno ha tenido han sido muy importantes para darte cuenta que sí se puede. Bueno, yo creo que hay un hartazgo, ¿no? O sea, si tú como madre violaron a tu hija, la desaparecieron, y no hay un elemento de justicia, o sea, entiendo la agresividad y la frustración, sobre todo, con la que se responde, ¿no? Yo creo que es muy importante generar el andamiaje institucional correcto desde los gobiernos para que este tipo de casos se lleguen hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Para que la justicia sea más expedita y sin duda para que pues ya no se genere, pero bueno, creo que es un tema de mucho tiempo. Como sociedad necesitamos sanar muchas heridas que nosotros mismos nos hemos generado hacia el otro y que es muy importante que empecemos nuevamente a revisarnos como sociedad, ¿no? Veamos la pandemia como nuevamente nos lleva a revalorar la vida, ¿no? A repensarnos, a ver que es posible una sociedad, o que tendríamos que irnos a una sociedad diferente, más humana, pensar en el otro, pensar en que si nos cuidamos nosotros también estamos cuidando al otro, y una serie de circunstancias que creo que hay mucho que reflexionar todavía. Bueno, lo que podría decirles es que uno tiene miedo y que el miedo se vence haciendo, ¿sí? O sea, estoy segura que todas las mujeres que hemos roto un techo de cristal hemos tenido miedo al hacerlo, ¿sí? Pero sin duda, cuando agarramos ese sentimiento y lo llenamos de conocimiento, de confianza y de acompañamiento sororario, es decir, de mujeres acompañando mujeres, y también hombres acompañando mujeres, creo que se puede vencer. Es decir, no se queden de lado, no se queden solo con el miedo, agarren ese miedo y transfórmelo en un sentimiento de valor, en un sentimiento de, pues si me equivoco,
pues después aprendí, ¿no? Claro que me he equivocado muchas veces y claro que todas las mujeres que hemos estado en estas circunstancias nos hemos equivocado y hemos aprendido. Y yo pensaría y esperaría que las mujeres que siguen tengan una sociedad más equilibrada, más justa, y que les dejemos precisamente estos espacios para que cada vez tengan menos miedo y más entusiasmo por generar una sociedad con mayor igualdad.